Esta región del mundo tiene muchos nombres diferentes, pero el Medio Oriente o Asia Occidental son los más comunes que escuchamos en el idioma inglés. Lo que quieras llamarle, es un lugar enorme. Si excluimos a Rusia, el Medio Oriente es más grande que el resto de Europa, y al igual que Europa, es un lugar increíblemente diverso. El Medio Oriente no es solo una cosa monolítica que muchas personas en Occidente parecen pensar que es. Tiene grandes divisiones entre diferentes creencias religiosas, grandes separaciones en diferentes grupos étnicos y grandes divisiones en idiomas y dialectos, sin mencionar la enorme diferencia en la ubicación de recursos estratégicos como el petróleo y el gas, que hacen que algunas áreas sean más ricas que otras. En muchos sentidos, el Medio Oriente es realmente similar a Europa o a cualquier otra gran región global, pero es muy diferente en al menos una forma crítica de la que todos estamos agudamente conscientes. ¿Quieres saber más? Pues vamos, exploremos el planeta. Durante la mayor parte de nuestras vidas, el Medio Oriente ha sido increíblemente inestable y violento, y hay muchas razones para eso. Pero parte de ello tiene que ver con cómo se trazan las fronteras del Medio Oriente. Normalmente están en un mapa político del mundo, pero ver las fronteras de esta manera no ayuda a explicar por qué no son muy buenas aquí. En cambio, se colocan sobre un mapa religioso, donde se puede ver claramente que en muchos lugares simplemente no se alinean de manera ordenada. Lugares como Líbano, Siria, Irak y Yemen están marcadamente divididos entre áreas de mayoría musulmana sunita y chiita, mientras que Arabia Saudita e Irán, en contraste, son mucho más sólidos. Si cambiamos el mapa religioso por un mapa étnico, nuevamente se puede ver que muchos de estos mismos lugares simplemente no se alinean de manera ordenada en esta vista. Siria e Irak siguen divididos entre árabes y kurdos, junto con aún más divisiones en Turquía, Irán y Afganistán. Y finalmente, cambiamos el mapa étnico por un mapa lingüístico, y específicamente un mapa de los varios dialectos del árabe. Cada una de estas regiones es esencialmente una comunidad separada dentro del gran mundo árabe. Y quiero señalar algunas cosas importantes que se pueden extraer de este mapa. En primer lugar, la totalidad del árabe egipcio está completamente ubicada dentro del país de Egipto. Esto es muy similar a que el árabe marroquí esté casi completamente ubicado dentro de Marruecos y el árabe argelino esté casi completamente ubicado dentro de Argelia. Las comunidades lingüísticas en estos tres ejemplos están prácticamente todas ubicadas dentro de las fronteras de un país real, y eso es en parte por lo que son un poco más estables. Pero en muchos otros lugares en el Medio Oriente específicamente, al igual que con la religión y la etnicidad, las fronteras políticas de los países rara vez se alinean de manera ordenada con las fronteras lingüísticas comunitarias. Los dialectos árabes del levante iraquí, del norte de Mesopotamia y del Naqdi están todos extendidos a través de múltiples países, mientras que Irak, Siria y Jordania son básicamente mosaicos de dialectos. Entonces, si la mayoría de las fronteras políticas dentro del Medio Oriente no se alinean con las realidades religiosas, étnicas o incluso lingüísticas, ¿para qué están ahí en realidad? ¿Y por qué se decidieron de esa manera en primer lugar? La respuesta es, por supuesto, porque fueron diseñadas así a propósito por personas de fuera del Medio Oriente, para maximizar los niveles de caos y descontento tanto como fuera posible. Este es el problema con las fronteras del Medio Oriente. Permíteme explicar. Desde el principio, antes del siglo XX, casi la totalidad de lo que conocemos hoy como el Medio Oriente fue gobernada por el Imperio Otomano durante siglos, la frontera más antigua de toda Asia. Y naturalmente, el Medio Oriente data de este período, el límite occidental de Irán moderno con Irak y Turquía. Esta frontera se estableció en 1639 entre los rivales imperios otomano y safávida persa como el límite entre sus reinos. Pero no era exactamente perfecta. Las montañas son una forma bastante común y fácil de marcar divisiones claras entre pueblos, imperios y países. Y esta frontera generalmente se adhiere a esa regla hasta que llega a la provincia de Juzestán, dentro del Irán moderno. Geográficamente, Juzestán está en una llanura abierta al oeste de las montañas que conforman el resto de la frontera occidental de Irán. Étnicamente, la mayoría de las personas que viven allí son árabes y no persas, lo que no era de gran preocupación en el siglo XVII cuando se decidió que perteneciera a Persia, por un imperio turco y uno persa gran, preocupación en los siglos XX y XXI con el surgimiento del nacionalismo árabe y la identidad. Pero incluso peor, los cartógrafos turcos y persas nunca podrían haber predicho la principal causa de los futuros conflictos que la ubicación de Juzestán al este de esta frontera generaría. Juzestán está absolutamente cargada de petróleo. De hecho, es tan rica en petróleo que solo esta provincia genera el 57% de toda la producción de petróleo de Irán, lo que significa que controlarla hoy es absolutamente vital para el funcionamiento de la economía iraní.
A pesar de que es una provincia principalmente árabe, la conquista de Juzestán y la anexión de los árabes y el petróleo ubicado allí fueron las principales razones por las que Irak invadió Irán en la década de 1980. Y la retención de ese petróleo fue la principal razón por la que Irán luchó prácticamente hasta la muerte para defenderlo. Pero el Juzestán árabe chiita que se encuentra del lado chiita persa de la frontera está lejos de ser la más problemática de las fronteras del Medio Oriente. Más adelante, en el siglo XX, el Imperio Otomano tomó la decisión imprudente de unirse a los alemanes en la Primera Guerra Mundial y para 1918 era obvio que esa guerra estaba perdida. El imperio que alguna vez abarcó todo el Medio Oriente estaba colapsando y los vencedores estaban mirando toda su tierra como si fuera una venta del Black Friday en Target. Alemania, acusada de haber comenzado toda la guerra, solo perdió alrededor del 15% de su territorio en el Acuerdo de Paz de Versalles. Pero los aliados inicialmente planeaban básicamente apoderarse de casi el 100% de la tierra del Imperio Otomano. Los británicos iban a apoderarse de todas estas cosas, los franceses iban a apoderarse de todas estas cosas, los italianos iban a conseguir todas estas cosas. Armenia y Grecia también iban a obtener algo de tierra simbólica. Se estaba discutiendo un estado independiente de Kurdistán para los kurdos étnicos. Estambul iba a ser gobernada por un gobierno internacional y lo que quedara de Turquía en sí básicamente iba a estar confinado a un estado residual aquí. Ahora, obviamente, esto es mucho. Es extremadamente duro, y los aliados sobreestimaron un poco su mano. El tratado que estableció estas fronteras fue firmado por Turquía pero nunca ratificado, y cuando los severos términos se hicieron públicos, los turcos se enfurecieron. El gobierno turco revocó literalmente las ciudadanías de sus representantes que firmaron el tratado y luego se embarcó en una guerra de independencia de 3 años contra los aliados antes de finalmente emerger victorioso y en una mejor posición para renegociar. Se firmó un nuevo tratado y esta vez fue ratificado, lo que estableció en gran medida las fronteras de la moderna República de Turquía. Las potencias europeas fueron prácticamente expulsadas de Turquía, pero todas las tierras que los otomanos controlaron una vez fuera de las fronteras modernas de Turquía fueron prácticamente saqueadas implacablemente en un tratado secreto firmado en 1916, mientras la guerra aún estaba en curso. Los británicos y los franceses acordaron dividir el Medio Oriente entre ellos. Los británicos iban a obtener Mesopotamia, Palestina y Transjordania, mientras que los franceses iban a apoderarse del norte de Siria y la mayor parte del Levante. La frontera entre sus colonias se trazó aquí y se conoció como la línea Sykes-Picot, en honor a los diplomáticos británicos y franceses que firmaron los términos. Esta frontera entre las antiguas colonias británicas y francesas en el Medio Oriente prácticamente sigue siendo en gran medida intacta hoy en día, más de 100 años después, como la frontera entre Irak y Siria, y todos sabemos cuán problemático se ha vuelto eso en la última década. La línea Sykes-Picot fue simplemente un dispositivo para separar los intereses británicos y franceses en la región, y nunca estuvo destinada a ser algo beneficioso para las personas que realmente vivían allí. Como consecuencia, cruza en gran medida diversos dialectos comunitarios del árabe y ha dividido comunidades lingüísticas entre dos países durante más de 100 años. Pero el resto de las fronteras coloniales que los europeos idearon aquí fueron en cierto modo mucho peores. Las fronteras de Irak se trazaron para mantener a los árabes chiitas y sunitas, así como a los kurdos, todos encerrados juntos en el mismo estado. Los chiitas constituyen la mayoría del país y controlan casi todo el petróleo en el sur. Pero a pesar de esto, la minoría sunita dominó el partido Baas que gobernó Irak desde la década de 1960 hasta la caída de Saddam en 2003. Las fronteras de Siria también fueron trazadas, de alguna manera, por los franceses para separar a los árabes chiitas y sunitas, así como a los kurdos, dentro de otro país dividido. Y a pesar de ser la minoría, los alawitas, una rama del Islam chiita, han gobernado efectivamente todo el país durante los últimos 40 años. Ahora, a pesar de ser mayormente árabe étnicamente, Líbano también fue diseñado para mantener a los sunitas, chiitas y cristianos, todos fuertemente divididos dentro del mismo país. Todas estas divisiones fueron intencionalmente establecidas por los británicos y los franceses para mantener a las personas que vivían allí divididas entre sí, y así nunca pudieran unirse contra sus colonizadores. Los británicos y franceses eventualmente se irían, pero las fronteras que dibujaron, que mantenían a las comunidades divididas y separadas, permanecieron. No debería ser una sorpresa, entonces, que el Medio Oriente haya sido particularmente volátil en los años desde que las invasiones de Irak a Irán y Kuwait bajo Saddam fueron todas sobre disputas fronterizas no resueltas, como los árabes y el petróleo en Juzestán y los árabes y el petróleo en Kuwait, que había permanecido como una colonia británica hasta la década de 1970, que Irak siempre insistió debió haberse entregado a ellos.
la guerra civil libanesa de la década de 1980, la guerra civil siria y el ascenso de los conquistas de ISIS a través de la frontera sísmica han sido luchadas sobre las malas fronteras entre diferentes comunidades religiosas, étnicas y lingüísticas que los británicos y franceses dibujaron hace tanto tiempo. Y por eso las fronteras en el Medio Oriente son tan terribles. Fueron trazadas para ser terribles a propósito, y las consecuencias de esas decisiones todavía están viendo enormes repercusiones y pérdidas de vidas hoy en día. Reconociendo esto, algunos teóricos geopolíticos han esbozado fronteras de cómo podría verse un hipotético redibujo de las fronteras del Medio Oriente en el futuro. Este mapa creado por la Universidad de Columbia nos da un vistazo a cómo las tensiones y el descontento en Irak y Siria podrían romper a los países en 4 estados completamente nuevos que siguen las líneas religiosas, étnicas y lingüísticas. Un poco más realista, en este escenario hipotético, habría un estado árabe chiita en el sureste, un estado árabe chiita alawita en el oeste a lo largo del Mediterráneo, un estado árabe sunita entre ambos y un estado kurdo independiente en el noreste. Solo el tiempo dirá si el Medio Oriente alguna vez verá un gran redibujo político del mapa como este. Pero hay una parte realmente grande, realmente obvia de toda esta historia que hasta ahora he estado omitiendo. Y esa parte importante es Israel y Palestina. Y como siempre, muchas gracias por ver. Nos vemos mañana para seguir explorando el planeta.